Saludos teleaudiencia, bienvenidos a esta entrega especial de Medio Fumar por el Tribunal de la Tarde para todos ustedes, como de costumbre, brindando un contenido que apuesta a la época navideña. Julio Ernesto Martínez, un saludo, distinguido hermano. Cristian Rojas. Hey, saludos hermanos, saludos también al pueblo dominicano y también a los dominicanos que nos siguen en tierras extranjeras, y no solo dominicanos, sino también el público en general, que en esta época de Navidad pues opta por quedarse en casita, y entonces nosotros le preparamos ese contenido tan maravilloso para que usted lo disfrute en esta época navideña. Bueno, justo hoy tenemos para todos ustedes una entrevista salseada. Hoy tenemos cátedra de salsa, el género. Vamos a aprender muchísimo con uno de los mejores talentos que tenemos en la República Dominicana, que es el autor, el Rubio Blondi. La enciclopedia humana de la salsa, el Rubio Blondi, que sin lugar a dudas sus conocimientos son la carta de presentación, y no solo el conocimiento, sino la forma de desglosar cada uno de esos aspectos que poca gente a veces conoce, esas anécdotas en cuanto a la salsa, y usted en el día de hoy no se va a arrepentir de seguir este espacio. Asimismo, bueno, el hombre vive tanto el género que mantiene cada detalle de toda su vivencia en cuanto a su trayectoria, y pues vamos a ver la oportunidad o a tenerla de compartir algunas de esas anécdotas, a pesar que siempre el tiempo es limitado, Cristian. Así es un programa especial, un invitado especial, pero sobre todo un género especial para todos nosotros, porque no hay duda que la República Dominicana sigue de manera masiva la salsa, y no solo dominicana, sino también a nivel general. Muy bien, ¿te parece que nos vamos a un primer contacto de publicidad para retornar con todo el contenido que tenemos para todos, para ustedes el día de hoy? Bien, seguimos agotando una serie de programas especiales con motivo de las fiestas navideñas para los espacios que componen Medio Fumar por el Tribunal de la Tarde. Y hoy, Cristian, es un espacio, será una conversación en la cual nos sentiremos muy cómodos en nuestras aguas, sobre todo porque estamos hablando de uno de los géneros que más nos apasiona, que es la salsa. Y todo el mundo así lo sabe, y sobre todo con pues una figura que goza de nuestra admiración, y precisamente ha servido, ¿verdad?, como una de esas fuentes que uno siempre sigue como apasionado del género para el aprendizaje de muchas de esas anécdotas y vivencias que ha tenido. Fernando Holguín, Rubio Blondi. Diga usted, hermano. Hola, distinguidos jóvenes. El saludo para todos sus seguidores. Y mucho más que un placer compartir con ustedes este tema de la música, de la salsa, y que la gente pueda disfrutar de los datos históricos que están al alcance de uno a veces. Sí, muy bien. El género llega como te influencia por el barrio, tus padres. ¿Cómo llega la salsa a tu vida? En mi casa se oía mucha música. música. Y mi mamá con su Javier Solís, con Pedro Infante, con Lucho Gatica, esos eran sus ídolos, sobre todo Solís. Y mi papá con Sonora Matancera, Daniel Santos, y era loco con Picón de Rodríguez. Yo comencé a cultivar la música, la salsa, escuchando a mi papá con el Conde. Desde que salía un LP del Conde y Pacheco, ahí iba mi papá y lo compraba y lo llevaba a la casa. Entonces, yo agarraba los LP y me ponía a leer los créditos, quién tocaba la conga, las trompetas, y cuando yo oía el disco, yo ponía ese interés desde niño, y yo buscaba la información, y cuando hacían un solo de trompeta y el LP me decía a mí que habían 3 trompetitas, pero había una primera trompeta, yo entendía, pero yo no estaba seguro, yo era un niño, de cuál de los 3 era que hacía el solo de trompeta. Pero después, con el tiempo, uno fue investigando y uno fue teniendo conocimiento de qué era un primera trompeta, una segunda trompeta, qué es un primera trompeta, qué condición debe tener un primera trompeta, y después uno fue identificando lo que es un saxo alto, un tenor, un barítono, y así por el estilo, lo que es una trompeta bajo, lo que es un trombón, y uno
porque yo estudié música un poco, yo estudié alrededor de 1 año y pico de música. Sí. No llegué a ser músico ni remotamente. Y ahí conseguí una base más o menos de tener una apreciación importante del porqué de muchas cosas en la música. Rubio, usted habla de primera trompeta, de segunda trompeta, pero ¿qué es lo más, vamos a decir, determinante para que una orquesta, o ya sea de salsa o hasta de merengue, mantenga la calidad independientemente de que por una orquesta pasen diferentes cantantes? Por ejemplo, el Gran Combo, el Grupo Nietzsche, nunca perdieron el empuje, aún pasando cantantes y pasando cantantes. Sí. Para edificar al público en lo que es un primera y un segunda y una tercera trompeta, una primera trompeta debe ser un músico que tenga la condición de ser concertista con el instrumento, hacer improvisaciones dentro de un ambiente que pueda exponer sus condiciones de buen ejecutor del instrumento y lograr unos registros tocando el instrumento que no sea común dentro de sus colegas. Eso ya ahí le da una condición de primera trompeta. Y lógicamente un músico que sepa de lectura de música. Muy difícil un primera trompeta sea un autodidacta, una persona que no haya estudiado, eso es muy difícil. Puede tener las condiciones humanas, técnicas, pero académicas no. Y hay que tener las dos condiciones, el talento técnico y el conocimiento académico para tú poder desarrollar una condición de concertista en un instrumento. En cuanto a que una agrupación musical pueda mantener la naturaleza de su propuesta sin variar, aún con la ausencia en un momento determinado de sus intérpretes, eso se da con mucha frecuencia en las agrupaciones musicales donde el líder no es el cantante. Por ejemplo, en la Sonora Ponceña, el líder en la primera etapa fue el maestro Enrique Luca, Quique Luca, el padre de Papo Luca, y luego ese liderazgo fue compartido entre padre e hijo. Y la Sonora Ponceña, don Quique Luca y Papo Luca, su padre percusionista, Quique Luca de los grandes pianistas, y la Ponceña ha sido de los grupos que más cantantes de salsa ha tenido en su trayectoria. Y eso, cuando ya un cantante está con la Ponceña y logra, por ejemplo, cierta notoriedad, cierta trascendencia, y ve que sus ingresos son igual a cualquier otro músico, y ve colegas que han impactado en el gusto del público, al igual que él como cantante, pero ese colega entonces gana mucho dinero, puede hacer giras de manera independiente, logra su independencia, puede hacer su música con los colores que él quiera. Entonces ahí ya comienza el cantante de una determinada orquesta a buscar su independencia por razones elementales, para producir más dinero y para satisfacer también su ego y sus aspiraciones como cantante. Entonces, la Ponceña, no importa el cantante que se le vaya, estoy poniendo la Ponceña de ejemplo, pero sucede lo mismo en el grupo Nietzsche, que el líder, aunque llegó a grabar varios temas, su fuerte no era como cantante. El caso del maestro Jairo Varela, que incluso los temas que grabó los pegó todos, casi todos los pegó, muy pocos. Y en el caso de Varela, su fuerte como compositor y creativo, porque había que hacer la música como él la quería, los arreglos como él quería, y él le decía a la arreglista, no, quiero ese rejuego de trompeta, no me gusta, yo quiero agregarle un trombón, vamos a hacer las cosas así, porque la música popular ha dado muchos grandes ejemplos de músicos, de grandes creativos que no necesariamente han tenido la capacidad técnica, académica, para hacer arreglos. El más grande de todos que registra la historia, el maestro Benny Moré. Benny Moré no sabía, tú le enseñabas un pentagrama y él no sabía do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tú le enseñabas a Benny Moré un pentagrama, él no sabía lo que era una fusa, una semifusa, una corchea, una semicorchea, un calderón, un silencio, él no sabía nada de eso. Pero tenía una capacidad de creatividad que le concedió la madre naturaleza, que pocos músicos en la historia del arte popular, y yo diría hasta universal, han tenido de creatividad como él. Entonces Benny conseguía de manera inteligente músicos que creyeran en él, que lo admiraran, para que pudiera interpretar el músico, porque si se buscaba un músico con mucha escuela que no le gustara lo popular,
Y Benny Moré le decía, por ejemplo, mira, yo quiero que los saxos me suenen así. Entonces el maestro decía, sí, pero ¿qué sabes tú de música para decirme a mí cómo deben sonar los saxos? Sí, porque el que tenía el ángel no era el maestro, sino Benny Moré. Y se demostró con la historia. Entonces, así mismo Oscar de León, uno de los grandes músicos, ese bajo que toca Oscar de León, eso es como decimos en el argot popular en la República Dominicana de oído. Oscar de León nunca estudió música. Después quizá cuando tuvo alguna madurez, algunos aspectos elementales, él para madurar como músico lo logró, pero todo su desarrollo como artista fue de su creatividad, de él crear y hacer la música como él quería. Entonces, entre músicos ellos entienden. Y el músico, cuando admira y respeta la creatividad del artista, del cantante, del compositor, entonces logran esa sintonía y le dan forma a la propuesta musical. Entonces, para retornar al asunto de las orquestas, eso es frecuente. Fíjate, el principal grupo de salsa en la República Dominicana es Chiquito Timbán. Ni en Manuel Piano ni Chiquito son cantantes. ¿Y cuántos intérpretes han pasado por ahí? Y el grupo se mantiene. Porque ellos tienen la química de lo que se hace en la agrupación. ¿Tú me entiendes? Y eso es normal. Y eso es normal. Eso pasó en La Matancera. Los directores de La Matancera, incluyendo al último Rogelio Martínez, que era el director y el guitarrista, no cantaba. Sin embargo, La Matancera ha sido el grupo que ha tenido cantantes de todas las nacionalidades. Venezolano, peruano, mexicano, puertorriqueño, neoyorquino, cubano, dominicano, grabó con todo el mundo La Matancera y se mantuvo toda la vida siendo uno de los grupos de mayor trascendencia. ¿Tú me entiendes? Se ha de determinar el tipo, estilo de salsa con el que más te identifica. Pudiéramos decir, está la romántica o esa salsa frontillana, rumbera, o esa incluso que se usaba mucho en esos tiempos, la época de Nueva York, de protesta, de racismo, de discriminación, de todas. Sí. Mira, cuando uno, en el caso mío, cuando yo comencé a escuchar salsa, la salsa romántica no existía. Existía la salsa, se hacían salsa romántica. Se hacía salsa romántica, siempre se hizo salsa romántica, toda la vida. Lo hizo Pacheco, lo hizo La Matancera, aunque La Matancera uno diría, no le encasillen lo de salsa, el asunto que lo que ellos hicieron, los jóvenes de los 70, le pusieron sus colores y le dieron el calificativo de salsa a la generación, la gente de manera espontánea. Y cuando yo comencé, eso era la salsa rumbera, reitero. Por ejemplo, Doña Celia, uno de los temas más hermosos de su discografía es una salsa romántica. Dile que por mí no te va, que lo grabó con la Sonora Matancera. Dile a tu nuevo querer. Eso es una salsa romántica. Y Doña Celia la grabó con la Matancera. Tú le pones esa salsa, los colores de los muchachos de los 70, de los 80, de Fania, de Puerto Rico, dominicano, y es una salsa romántica. Ahora ella no encasilló su carrera en una línea de salsa romántica como en un momento lo hizo Tony Vega y lo hizo Gilberto y Luis Enrique y otros. ¿Tú me entiendes? Di Santiago y así por el estilo. Frankie Ruiz. Frankie. ¿Tú me entiendes? Entonces, en esa época era salsa rumbera y el bolero. Y habían, reitero, quienes hacían el Consejo de Oro de Héctor Lavoe. Eso es una salsa romántica. ¿Tú me entiendes? Un poquito acelerada con unos airecitos de un bolero moruno. Entonces existía el bolero. Todos los cantantes hacían bolero. Justo Betancur hizo mucho bolero, Picón, de Héctor Lavoe, todo, Adalberto, todo, Doña Celia. Sí, una discusión de no acabar, incluso lo comentábamos con Alberto María, con el colega Johnny Vázquez y otros. ¿Quién pudiéramos atribuirle la primera salsa romántica? Ellos se refieren mucho a Luis Ramírez. ¿Es así o mira cómo viene la historia del boom de la salsa romántica? La persona que tiene el mayor crédito en ese sentido, la mayoría de los que desarrollan el tema lo obvian. No sé si por conocimiento, quizá por... Pero a principios del decenio de los 80, un disquero llamado Johnny Figueres, establecido en Los Ángeles, California, llama al maestro Eloy Ramírez y le dice a Eloy Ramírez, te voy a enviar una lista de 20 canciones, 20 y pico de canciones, para que tú me le hagas un arreglo en salsa romántica y me haga una producción, 2 producciones.
se van a llamar Noche Caliente Volumen 1 y Noche Caliente Volumen 2. Tú te buscas los cantantes y me haces el disco. Okay. Él era disquero. Se hacen las producciones discográficas porque él manejaba unos canales del cable en Los Ángeles. Y por eso en las primeras producciones discográficas de Noche Caliente se le pone un label, un letrero que dice, como lo vio en televisión. Porque él iba a utilizar sus medios que eran del cable en Estados Unidos para promover esos discos y venderlo. Pero él nunca le pasó por la mente hacer la orquesta. Eso no estuvo en la mente de él, porque lo que era disquero. ¿Qué sucede? El maestro Eloy Ramírez, y esto va a sorprender a mucha gente, no sabía, es decir, no era que desconocía quiénes eran, pero no estaba en el mundo de Emmanuel, de José José, de Camilo VI, de nada de eso. Cuando le mandan el listado de canciones, él desconoce esa canción, él no sabe quiénes son esas canciones ni quiénes la cantan. Entonces llama al maestro Isidro Infante y le dice, mira, este tipo me ha mandado esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Y Isidro dice, bueno, nosotros somos músicos, vamos a hacer el trabajo y a ganarnos el dinero, porque ese es nuestro trabajo. Correcto. Entonces, el maestro Eloy Ramírez busca, no por falta de conocimiento profesional, sino porque no estaba actualizado con la naturaleza de esa lista de canciones que le enviaron, porque Eloy Ramírez tenía una alta cotización en el jazz latino en los Estados Unidos y era uno de los principales productores de Fania. Él estaba muy lejos del asunto de baladas. Entonces, ahí es que Eloy Ramírez busca la asistencia, reitero, del maestro Isidro Infante y comienzan a hacer la producción. El primer álbum, del año 1982, Noche Caliente Volumen 1, fueron 3 cantantes que participaron. Participaron en esa primera producción Ray de la Paz, Piro Allen, el hermano de Tito Allen, ya fallecido, un excelente intérprete, y el dominicano José Alberto El Canario. Esos fueron los 3 primeros cantantes. Entonces, cuando el álbum explota en Los Ángeles, California, que comienza a venderse en esa comunidad hispana, alguien le dice a Johnny Figueres, no, pero tú tienes que hacer el grupo, porque el dinero está en traer el grupo y hacer la gira. Tú vas a seguir vendiendo el disco, pero con ese grupo, y él tenía el nombre del grupo registrado y todo. Entonces ahí es que Johnny Figueres llama a Eloy Ramírez y le dice, papá, hay que formar el grupo, que esto está acabando aquí. Entonces Eloy Ramírez llama a Isidro Infante y le dice, hay que hacer el grupo. Hey, men, la cosa explotó. Isidro dice, pero ¿de qué es que tú me estás hablando? Porque ellos hicieron el álbum y se desentendieron de eso. Sí. Le pagaron su dinero y le entregaron el álbum al disquero. Y Eloy Ramírez llama a Isidro Infante y le dice, men, la vaina explotó en Los Ángeles. Dice, ¿de qué tú me hablas? Le dice Isidro. El disco que hicimos de salsa romántica y nos mandaron a hacer el grupo rápido que hay que montar la gira. Entonces ahí es que Isidro Infante llama a Ray de la Paz, llama a Piro Allen, a su hermano Tito Allen, que es una superestrella, y llaman al Canario, y el Canario declinó porque ya el Canario estaba montando su grupo. Dijo, no, yo no puedo participar porque ya yo tengo mi proyecto independiente. Entonces, ellos son los primeros en hacer una producción discográfica completa de baladas románticas llevadas a salsa, que fue el gran movimiento que se levantó. Y luego, los grandes creativos, los compositores, comenzaron a hacer letras dentro de esa línea. Y comenzaron a hacerle producciones a los grandes intérpretes, porque en el caso de Gilberto, que ha sido uno de los grandes exponentes, Gilberto ya había hecho eso con Willy Rosario, pero hacía más salsa rumbera. Tony Vega lo había hecho con Willy Rosario, y lo había hecho con Eloy Ramírez, y lo hizo con Palmieri, pero ya lo insertaron de hacerle producciones discográficas completas. Entonces ahí es que aparece Omar Alfano, aparecen los Palmer Hernández de República Dominicana, la gran oportunidad para Mario Díaz, Alicia Baroni, los grandes compositores dominicanos. Estoy hablando de memoria, porque si se me olvidan algunos, no me diga los Giancarlos Núñez, entonces la colombiana Elizabeth Mimi Barra, un compositor, dos compositores cubanos, Jorge Luis Piloto. Que está con la orquesta de Ramón Orlando, que también tiene... A Manuel Pérez, claro, pero Manuel Pérez le escribió a Anthony Cruz, No le temas a él, que eso fue un tablazo, el tema Juntos.
Nunca Más de la Puerto Rican Power, hizo muchos temas, y entonces, porque, ¿quieres que te diga una cosa? Cuando se habla del apoyo al compositor dominicano en la salsa romántica y en los grandes intérpretes, siempre hay que darle el mérito al dominicano Frank Torres, que mucha gente habla de eso aquí y obvia. Frank Torres era el productor del sello TH Rodben, y Frank Torres, que viene a República Dominicana y busca esos compositores, le pide sus canciones y se las lleva a Lalo Rodríguez, que grababa por el sello TH Rodben, a Paquito Guzmán, a Eddie Santiago, y a Tito Rojas. Tito era de MP, pero luego, por el éxito, vino Tony Moreno, que era el presidente de MP Production, de Musical Production, a lo mismo, a buscar composiciones, y ahí es que entonces se le consigue el material a Tito Rojas. Wow, Julio, ¿cuánto se ha disfrutado de este contenido del día de hoy? Pero por cuestiones de compromiso, nosotros vamos a la pausa. Ahora usted no le cambie y continúe con estos programas especiales para Medio Humar. ¿Cuál es la realidad de la creación del género salsa que se le atribuye a Johnny Pacheco y que los dominicanos supuestamente a través de la historia hemos tenido esa incidencia en la creación del género? Pero ¿cómo nace la salsa o de dónde en realidad realmente nace la salsa? Mira, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla porque no es el tema central de uno venir. Mira, tú tienes una hora para desarrollar este tema. La salsa nace del sentimiento, de la congoja, de los momentos de abuso, de discriminación, de tristeza, de dolor del esclavo africano. El origen primitivo de la salsa es del Congo del África. Cuando los africanos lo traen como esclavos, Europa, Estados Unidos y países de América, vienen con su tambor, que es el instrumento que le da base de formación a varios géneros hasta donde se alimenta la salsa. Entonces, en países como Inglaterra, en Holanda, a los esclavos africanos no le permitieron usar el tambor, porque al esclavo africano se le prohibió usar su idioma. Entonces tenían que adquirir el idioma del colonizador, del tipo que comercializaba. Entonces tú comprabas un esclavo y el esclavo tú le ponías tu apellido porque era de tu propiedad, y él tenía que aprender tu idioma o no hablar. Cuando los ingleses se dan cuenta, y de otros países, que los esclavos se comunicaban por el tambor, le prohibieron usar el tambor. El colonizador español le dio esa libertad al esclavo. Fíjate que para 1518-38, la historia registra la primera presencia de esclavos africanos en Cuba. Entonces, la presencia del colonizador español en Cuba, mezclado con los esclavos africanos, comenzó a desarrollarse una propuesta musical de manera espontánea, no programada, con el tambor africano y la música de los españoles. Eso va tomando forma a un punto tal que el maestro Mongo Santamaría, uno de los más grandes percusionistas que ha dado la historia de la música, dijo que el guaguancó se forma cuando el cubano intentó tocar flamenco. Fíjate que ya el cubano tenía la influencia del tambor africano, que lo aprende de los esclavos africanos, pero la presencia del colonizador español. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces se hace esa mezcla de la música flamenca y el tambor africano, y ahí van haciendo el son, la rumba. Bueno,
Los patrones rítmicos, según los grandes conocedores del género que le dan forma o de donde se alimenta la salsa, primero la rumba. La rumba es la madre de todo. La rumba la crea el tambor africano. La rumba, luego de la rumba está el guaguancó, que no solamente es una expresión musical en base que se toca con 4 congas, sino que es una obra musical, que luego vamos a hablar de eso. Está el jambú, la columbia, luego viene el son, la guaracha y así por el estilo. El son se convierte en una época en Cuba en la expresión popular favorita del público. Entonces, el son comienza con 2 músicos, luego fue tomando forma hasta que llega Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, y es que enriquece el son cubano agregándole más instrumentación como piano, las trompetas, los instrumentos de viento. Arsenio Rodríguez, el gran creativo que pierde la vista cuando era un niño de 7 años, un caballo le dio una patada en la cabeza, perdió la vista, y con todo y eso desarrolló una de las carreras más brillantes en la historia del arte popular como compositor, como músico tocando el 3 y como creativo. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que la ciudad de Nueva York, para simplificar, está repleta de latinos que buscaban una identidad musical. Entonces el bugalú no llenó las expectativas de los orígenes del latino en Nueva York. Fue un boom, gustó, los latinos lo hicieron, lo desarrollaron muy bien, pero no era lo auténtico de ellos. Pero ellos hacían salsa y no se le daba el calificativo de salsa, sino, por ejemplo, la charanga. Cuando se hace charanga, ¿ustedes sabían que el término charanga es un término despectivo? Los grandes músicos cubanos, fíjate que la charanga está hecha en base a violín y flauta, que son instrumentos característicos de la música clásica. Sí. Entonces, cuando el músico clásico cubano salía para los barrios enamorado de beberse un trago y se ponía a tocar música, son popular, y preguntaban por ello, y fulano que no lo veo, anda por ahí tocando charanga, de manera despectiva. Entonces ahí nace la charanga, que es la base, flauta, la percusión mayor y el violín. Entonces, todas esas manifestaciones musicales comenzaron a tomar forma. Cuando Pacheco, lo primero que hizo Pacheco fue charanga. Entonces, cuando se hace esa expresión musical, luego Pacheco quería hacer una música un poquito más abierta que la charanga, que tiene ciertas limitaciones por la instrumentación, por la característica, y entonces es que busca a Jerry Masucci, porque él quería hacer ya una orquesta al estilo de Matancera, que le influenció mucho, porque Pacheco, y él lo manifestó públicamente y le dio todo el crédito, su gran formación por la influencia de la música cubana con el primitivo que viene del África, porque siempre el que resalta la influencia de la música cubana en la formación de la salsa tiene que reconocer que el primitivo viene del África. Bueno, muy bien. Bueno, de cátedra. Dios mío, sé que el tiempo pasa volando, pero tengo algunas preguntas puntuales para el Rubio Blondi, que siempre va a generar una controversia eterna y polémica. El mejor, o un top del mejor salsero, que sí es Ismael Rivera, que sí es Héctor Lavoe. Lo propio pasa también con el top de las salsas, las mejores salsas, que sí es la Vámonos Pa'l Monte, la de Richie Ray, Cruz, Sonido Bestial. Mira, lo del cantante de salsa, yo siempre he sido muy cuidadoso. Y las personas que tienen cierto conocimiento de apreciación musical, ¿no? Que una cosa es ser músico, otra cosa es tú tener apreciación el oído musical. Uno se cuida mucho del asunto de quién es mejor cantante. Tú ves, por ejemplo, algo que siempre se lo pregunta a uno con mucha frecuencia, ¿quién es mejor de Raulín y José Alberto el Canario? Yo siempre le he dicho, esa respuesta, ¿quién más la tiene aquí es Ramón Orlando? Porque en el año 1976, la segunda orquesta con la que participa Raulín Rosendo fue con Los Virtuosos de Cuco Baloy. Y el primer tema que él graba con Cuco Baloy en el año 76 fue el tema Homenaje a Miguel Matamoro, que lo escribió y lo arregló Ramón Orlando para que lo cantara Raulín. Pero después de eso, Ramón Orlando le escribió Amada Mía a José Alberto el Canario y le hizo el arreglo. Entonces, Ramón Orlando es un maestro de prestigio, de renombre, de respeto.
y lo ha tenido a los dos en sus manos, le ha escrito canciones para que ellos la interpreten, los ha dirigido en show público y lo ha dirigido en estudio de grabación. Entonces eso, a mí me gustaría que... él no lo va a hacer nunca, sí, por un asunto de ética. Claro. Ramón Orlando Ya. nunca, ni ningún músico que se respete te va a decir fulano es mejor que el otro. y- Ahora, hay un asunto que es la apreciación que tú tengas por las tonalidades y el asunto del gusto. Yo siempre he dicho que cuando uno no maneja ciertos temas con profundidad, es mejor hablar de gusto. Por ejemplo, un día, yo muchas veces he querido participar en los grupos de debate, Sí, esos debates, pero eso. no he podido, porque es que te aparecen gente, por ejemplo, yo me encuentro con una persona un día y él dice que Sal Cuevas, un bajista que fue miembro prominente de Fania, se come, ese término usó él, que se come con yuca a Bobby Valentín. Entonces, Bobby Valentín tocó en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como músico invitado. ¿Y quién pone en tela de juicio la capacidad como músico de Bobby Valentín? Entonces yo le dije a esa persona, ¿qué capacidad tú tienes para evaluar cuál de los dos ejecuta mejor el instrumento? A mí me gustaría que tú me pongas una canción de cada uno de ellos dos y me diga, me identifique cada una de las notas que ellos tocan. Si tú me haces eso, o me da una explicación técnica, tú sabes, de la ejecución del instrumento de cada uno, entonces yo te puedo creer. Si tú no tienes capacidad de eso, entonces tú me hablas de gusto. ¿Cuál te gusta más de los dos? Que yo con eso no tengo problema. Me gustó mucho una respuesta tuya con también la constante del mejor del grupo Nietzsche, que sea Tito Nieves, que sea Willy García, Charly Cardona. Sí, el asunto de, mira, poner un cantante por encima de Tito Gómez, aparte de las condiciones excepcionales de buen intérprete, Tito Gómez es la diferencia del grupo Nietzsche. Cuando Tito Gómez llega al grupo Nietzsche en el año 1986, que tuvo un periodo muy breve para todo lo que él logró con Nietzsche, porque Tito Gómez llega en el 86 y se ve en el 89, él grabó 6 producciones con Nietzsche. Sin embargo, Tito Gómez es que lleva a Nietzsche a plaza donde Nietzsche nunca había logrado penetrar, y él también capitalizó la oportunidad de Nietzsche y logró el nombre que él no tenía hasta su llegada a Nietzsche, porque fue un asunto beneficioso para ambas partes. Ganar, ganar. ¿Tú me entiendes? Como una gente me dice a mí, no, que Mar Anthony ha llevado, no, Mar Anthony no ha llevado al salsa en ningún lugar. Mar Anthony ha sido un gran artista que se le dio una magnífica oportunidad y él tiene tanto talento que le correspondió a esa oportunidad. Pero la salsa ya llegó a todos los lugares, porque el asunto es que Mar Anthony ha llegado él a muchos mercados que otros salseros no han podido llegar. Ese es un logro de él. Ahora, cuando él lo hace y por el éxito de él llegan otros, entonces él lo llevó hasta allá. Bueno, entonces el asunto de Nietzsche es ese. Pero ahora, ¿qué pasa con el asunto de Willy García? Que Willy García es un maestro dirigiendo voces, maneja la parte técnica del canto. Por eso no quiere decir que sea mejor cantante que uno que el otro. Entonces, por eso los conocedores de la historia del Nietzsche le tienen ese respeto a Willy García. Y hay quienes lo colocan igual o mejor que Tito Gómez. Yo siempre me he demostrado que yo nunca he tenido capacidad. A veces hay gente que me dice, no, que fulano desafina. Y yo, pero explícame, ¿dónde él desafina? Sí, porque aquí hay uno teórico, ¿tú me entiendes? Que uno, yo creo que el truco, la clave del crecimiento de todo ser humano es no creerse que se la sabe toda. Porque un día yo estoy trabajando en la emisora y me dice uno de los muchachos que está en la emisora, mira, hay un señor que te está buscando. Y yo creo que yo cuando estoy en cabina no recibo visitas así. Pero déjame ver. Y cuando saludo, joven, dígame, mire que yo... el joven es gerente de una importante entidad bancaria de la República Dominicana y me pidió que mantuviera eso en confidencia. Y me dice, lo que pasa es que mi abuelo me decían que era uno de los más grandes músicos que ha dado la historia de la salsa, dominicano. Y yo nunca oí hablar de mi abuelo. Y yo no lo creía, yo pensé que era por el amor de familia. Y yo un día accidentalmente, me dice el joven, abordé un taxi y el taxista tenía el programa suyo puesto.
y usted se volcó en elogio hacia mi abuelo. Y yo no sabía, entonces el taxista que me dice a mí, la capacidad que usted tiene para usted hablar de estos temas. Y yo vine y le traje un regalo. Una cosa sorpresiva. Ajá. Y yo le dije, no, pero yo creo que tú puedes conseguir un regalo más importante del que me ha traído y yo te lo agradezco. Me regaló una botella de vino que él dijo, alguien le dijo que a mí me gustaba el vino, una cosa de esa. Y yo indagué. Él que no sabe de salsa y no conocía la historia de su abuelo y la conoció por mí. Y yo, por vía de él, conseguí datos de su abuelo que nadie nunca lo publicó. Y él no tenía conocimiento, pero era de la familia. Sí, y yo le dije, mira, háblame con tu mamá para que me averigüe esto y esto y esto y esto y esto. Y él me llamó al otro día y me dijo, mira, mamá me dijo que esto es así, 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 así. Sí. Es decir, que a veces tú aprendes de alguien que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que tú sabes. Correcto, sí. A nivel de dupla, dúo salsero, ¿cuál consideras han sido como la pareja que más lejos ha llegado en el género salsa? Combinaciones, digamos, Pacheco Pinconde, Pacheco Celia, Richie Ray, Bobby Cruz. Bueno. Esa es difícil porque fíjate, ese dueto de Héctor Lavoe y Willy Colón, eso es irrepetible. Wow, pero en términos comerciales, el dueto de Rubén y Willy tuvo mayor trascendencia por el asunto del álbum Siembra, que se convirtió para ese entonces en el álbum de mayor venta en toda la historia del género. Además, la composición musical y la lírica, esa combinación fue algo para la historia de esos fenómenos que pone la madre naturaleza cada cierto tiempo. Pero esa combinación de Picón de Rodríguez y Johnny Pacheco es esencial en la salsa porque ellos son que la impulsan. Pero también esa combinación, luego de la salida de Piconde, la combinación de Héctor Casanova fue fructífera y exitosa. La de Doña Celia con Pacheco fue también de la misma manera. Esa combinación de Oscar de León y Vladimir Lozano con Dimensión Latina, un grupo que no fue Fania, lejos del nido que impulsó el movimiento de la salsa de Nueva York, ellos en Venezuela, y convertirse en una orquesta de primera línea a nivel de toda América Latina, eso tiene un capítulo brillante. Oscar de León, Vladimir Lozano, con Oscar cantando y Vladimir con la maraca cantando, haciéndole coro y bailando. ¿Qué te diría? La combinación porque fue duradera, de Rafi Levy y Sammy Marrero. Que ellos no se beneficiaron mucho cuando hacen ese tipo de señalamiento por el asunto de que ese siempre fue una orquesta en bajo perfil. Ellos nunca compitieron de buscar problemas y eso. Y esa combinación de Ismael Miranda y Larry Harlow por muchos años. Rubio, disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es la anécdota de la salsa La Cuna Blanca? Esa famosa anécdota, de Rafi Levy, cuando el accidente, ¿cómo fue? Ellos hicieron su primera gira en Estados Unidos y iban a una presentación y el grupo tuvo un accidente. El autobús que llevaba a los músicos tuvo un accidente y ahí perdió la vida Luisito Maisonet. Luisito Maisonet era la segunda trompeta de la selecta, corista y el principal asesor del maestro Rafi Levy. Él pierde la vida del grupo, él fue el único que perdió la vida. Incluso, que es un dato que poca gente maneja, el maestro Rafi Levy tuvo varios meses internos con un problema en la cadera que derivó a su muerte. Rafi Levy muere, claro, por ese problema. Entonces, Rafi Levy, cuando recuperó el conocimiento, que está su esposa y su hija a su lado, lo primero que él dice, Luisito se murió, porque él le salió en la imaginación, en el sueño, en el subconsciente. Entonces Rafi Levy le escribió el tema La Cuna Blanca. Y en esa misma producción, que es el álbum Jíbaro Soy del año 1973, el accidente fue en el 72, Jimmy Sánchez, que era bajista de la banda, le escribió el tema En Memoria a un Hermano, que está incluido en esa misma producción, que se hicieron dos temas en homenaje a Luis Maisonet. Finalmente, Rubio Blondi, oye, falta todavía tiempo suficiente para conocer. En otra ocasión me invitan y yo vengo con mucho gusto. A mí me gusta este tipo de peña. Bueno, uno la disfruta. Bueno, eso parece caramba. A ver, ¿qué persiguen los jóvenes de la actualidad? El tipo de salsa que conectan en estos momentos.
La salsa de esta generación es una pena, tiene un problema de origen, que mucha gente está haciendo salsa por moda, pero en realidad no son salseros genuinos. Si la mayoría de los jóvenes que están haciendo salsa ahora fueran salseros genuinos, de herencia, que se formaron escuchando salsa, que conocían la historia de Miranda, de Héctor Lavoe, de Machito, de Palmieri, de cómo ellos hacían su música, cómo ellos investigaban, cómo le daban los colores, cómo ellos buscaban siempre la forma de que su propuesta musical no se pareciera a nadie para ellos crear su propio estilo, la salsa dominicana estuviera mucho más avanzada. Hay mucho talento como intérprete, hay mucho talento como músico también, pero ellos tienen que tratar de buscar eso, están a tiempo. El músico dominicano y el cantante dominicano tiene que irse a los orígenes de la salsa. Tiene que conocer cómo Arsenio Rodríguez hacía sus cosas, cómo Lacio Oscar de León, los grandes exponentes, los grandes compositores cubanos, los grandes artistas dominicanos, como lo hacía Johnny Ventura, grabó más de 80 salsas en su trayectoria, como lo hacía en su momento de gloria Cuco Baloy, el mismo Ramón Orlando. Hay que investigar eso. El Sexteto Enriquillo, muchos grupos de aquí que hacían son de mucha calidad, cómo ellos lograron un sonido original, una propuesta natural que los identificara. Sí. La salsa de esta generación, todos tienen mucho talento, la mayoría tienen muchas inquietudes, pero tienen que irse a los orígenes. No hay manera de tú hacer una propuesta musical de esta generación rica si tú no conoces la base. Es lo que yo le puedo poner a todos ellos de motivación, pero el artista es muy sensible y uno no puede nunca utilizar un medio para uno denostar lo que está haciendo un artista. Se han hecho muchas cosas buenas, interesantes, hay gente con creatividad, pero quiere que te diga una cosa, a la salsa le hace falta que surjan creativos, como lo hizo Omega en el merengue urbano, que vino con sus letras, con sus colores, con sus arreglos, quizás de este tamaño, del que tú quieras, pero logró el éxito con una identidad propia, con su creatividad, con sus composiciones. Y Omega quiso que su música tuviera su forma de él. Ha tenido su comportamiento en términos personales que él mismo sabe que no son correctos. Eso es otra cosa. Estamos hablando del Omega músico, el artista, sin irnos al plano personal. Entonces, ese muchacho, Omega, yo lo admiro. De los músicos jóvenes de esta generación, yo puedo decir que a Omega es el que yo más admiro. Y la música urbana tiene muchos muchachos que son grandes creativos, que hacen su música con sus colores, con su forma, y crean. Entonces, al salsero dominicano, no estoy diciendo que no haya uno o dos que no lo hagan, pero a mí me gustaría que todos fueran como Omega, ¿verdad? Que hace su música y crea sus canciones y logró el éxito y le da su forma a su propuesta musical, y como lo han hecho muchos urbanos, a los salseros le hace falta eso. No estoy criticando que hagan las adaptaciones, porque eso se hace hasta en la música clásica. Las adaptaciones las han hecho, lo hizo Pacheco, Willy Colón, Ismael Miranda, todos los grandes, Palmieri, todo el mundo ha hecho adaptaciones. Eso no es criticable. Ahora tú tienes que desarrollarte como músico, como artista, con tu naturaleza, con tus raíces. Eso es lo que le falta. A mí me gustaría ver muchos jóvenes de esta generación haciendo salsa, pero creada por ellos y lógicamente que impacten en el gusto del público, si no, no tiene sentido. Bueno, Rubio Blondi, Fernando Holguín, agradecido de compartir parte de tu experiencia de todos estos años que ha vivido dedicado al género. Estas son cosas que le gustan a uno, y uno sobre la marcha la va aprendiendo y cosas. Y uno a veces dice cosas que no debe decir, otro dice no como dice Rubio, pero esa es la vida. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El tiempo ya se nos ha agotado, que siempre es limitado. Como siempre, agradecidos de su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre deseamos a todos una feliz Navidad.